Vieron a una anciana frágil sentada sola en un banco del parque, agarrando una bolsa de tela desgastada. Vieron un blanco fácil para el ridículo, una mancha en la imagen prístina del distrito más rico de la ciudad. El agente Derek Vance y su compañero pensaron que solo estaban limpiando las calles cuando se burlaron de las Rajatimei y tiró sus pertenencias al suelo. Se rieron cuando susurró que su hijo venía en camino. Pero no sabían que el hijo al que esperaba no era taxista ni conserje. Era el comandante Marcus Johnson, líder de la unidad Fantasma Delta, y estaba a 3 minutos de distancia con un convoy de camionetas negras que solo le rinden cuentas al presidente. Las risas estaban a punto de cesar para siempre. El sol de media tarde colgaba alto sobre Silver Lake Plaza, reflejándose cegadoramente en los escaparates de cristal pulido de las boutiques de lujo. Esta era la parte de la ciudad donde el aire olía a café expreso caro y cuero de diseñador. Un lugar donde el pavimento parecía demasiado limpio para caminar. Sentada en un banco de hierro oxidado cerca de la fuente central, estaba la señora Hattie Mae Johnson, a sus 72 años. Hattie era un ejemplo de serena dignidad, aunque contrastaba marcadamente con los transeúntes, con sus trajes a medida y vestidos de seda. Llevaba un vestido de domingo con flores que había tenido décadas mejores. Un cardigan gris de punto con los puños ligeramente deshilachados y zapatos ortopédicos cómodos. En su regazo reposaba una gran bolsa de lona descolorida, que sostenía con ambas manos como si contuviera las joyas de la corona. No molestaba a nadie. Simplemente esperaba. Su hijo Marcus le había prometido reunirse con ella para almorzar. Era su primera vez en suelo estadounidense en 18 meses, y le había dicho específicamente: «Espérame junto a la fuente, mamá, te encontraré». Miró su viejo reloj analógico. Llegó 10 minutos tarde. A Hattie no le importó. Conocía la naturaleza de su trabajo, aunque desconociera los detalles. Sabía que era importante y que siempre estaba ocupado. A 30 metros, aparcado a la sombra de un gran roble, había una patrulla de la comisaría cuarta. Dentro estaban los agentes Derek Vance y Brad Foley. Vance era un veterano de 6 años en la fuerza, un hombre cuyo ego había superado con creces su placa. Llevaba el pelo rapado, una mandíbula que admiraba demasiado por el retrovisor, y tenía fama de ser implacable con cualquiera que no pudiera pagar un abogado. Foley era más joven, un novato que admiraba a Vance como a un hermano mayor, ansioso por impresionar y aterrorizado de parecer blando. «Mira», murmuró Vance, golpeando el volante con el pulgar. Señaló la fuente con la cabeza. «A las 13 tenemos a una vagabunda». Foley entrecerró los ojos a través de sus gafas de sol. «La anciana. Parece inofensiva, Vance. Ahí sentada. Inofensiva es como empieza, novato». Vance se burló, tomando su taza medio vacía de café tibio. Así es como baja el valor de la propiedad. Primero, una anciana con una bolsa llena de basura. La semana que viene, un campamento. El gerente de esa joyería de allá, el señor Sterling, paga muchos impuestos para mantener esta plaza impecable. No quiere que los clientes se tropiecen con las mujeres sin hogar. Vance vio a Hattie Mae volver a mirar su reloj. El gesto inocente lo molestó. Implicaba que tenía que ir a algún sitio o ver a alguien, algo que él dudaba. En su mente, ella estaba fuera de lugar, y en la jurisdicción de Vance, estar fuera de lugar era un delito. «Vamos a moverla», dijo Vance, abriendo la puerta de golpe. «De todas formas, estoy aburrido. Seguro que solo está esperando el autobús», sugirió Foley débilmente mientras salía, ajustándose el cinturón de herramientas. «La parada del autobús está a 2 cuadras». Vance corrigió, cerrando la puerta de golpe. «Esto es holgazanear y mirar esa bolsa. Probablemente posesión de bienes robados o parafernalia. Tienes que aprender a leer las señales, Foley. El verdadero trabajo policial se basa en la prevención». Empezaron la larga caminata por la plaza. Vance caminaba con arrogancia, con la mano apoyada despreocupadamente cerca de la pistolera y el pecho inflado.
Foley lo seguía un paso atrás, intentando imitar el paso autoritario de su compañero. Hattie May no los notó al principio. Tarareaba una melodía gospel. Su mirada estaba fija en el gorrión, observando el agua bailar en la fuente. Pensaba en Marcus. Pensaba en cuánto le encantaba su pastel de melocotón, cuidadosamente empaquetado en la bolsa de lona que llevaba sobre el regazo, envuelto en 3 capas de papel de aluminio y un paño de cocina para mantenerlo caliente. Una sombra la cubrió. El zumbido cesó. Hattie levantó la vista, protegiéndose los ojos del sol. 2 figuras imponentes con uniformes azul marino se cernían sobre ella. La placa de identificación de la más cercana decía: «Vance, buenas tardes, oficiales», dijo Hattie con voz ronca pero educada. Esbozó una pequeña sonrisa tímida. ¿Pasa algo? Vance no le devolvió la sonrisa. Metió los pulgares en el chaleco, mirándola con desprecio. «Eso es lo que intentamos averiguar, señora. Lleva 45 minutos sentada en este banco». ¿Yo? Hattie miró su reloj. «El tiempo vuela. Solo estoy esperando a mi hijo». ¿Su hijo? Vance repitió su tono, destilando escepticismo. Echó un vistazo a la plaza. ¿Trabaja tu hijo aquí? Quizás sea limpiador del hotel. Hattie se puso un poco rígida. No, señor. Está en el ejército. Quedará conmigo para almorzar. Vance soltó una breve carcajada y miró a Foley. El ejército. ¿Oyes eso, Foley? Tenemos una familia de militares aquí. Se volvió hacia Hattie, con el rostro endurecido. Mire, señora. He oído todas las historias del libro. Esperando a mi hijo, esperando el autobús, simplemente descansando las piernas. La verdad es que esto constituye merodear en propiedad privada. La administración de la plaza tiene una política estricta de no solicitar ni merodear. No estoy solicitando, dijo Hattie, apretando más fuerte su bolso. Y este es un banco público. Es un espacio público de gestión privada. Corrigió Vance, acercándose, invadiendo su espacio personal. Y no encajas en el perfil demográfico de los Cleonel, lo que te convierte en una persona de interés. ¿Qué hay en la bolsa? Hattie la apretó contra su pecho. Es el almuerzo de mi hijo. ¿Almuerzo? Vance respondió con semblante serio. Bien, ábrala. Señor, no creo que tenga que hacerlo. Dije que abra la bolsa. Vance espetó, alzando la voz lo suficiente como para llamar la atención en las mesas del café cercano. A menos que quiera que la confisque para inspeccionarla. Hemos recibido denuncias de robos en tiendas de la zona. Tú encajas en la descripción. ¿Yo encajas en la descripción?, preguntó Hattie con voz temblorosa de indignación. De una anciana robando, de un sospechoso que llevaba una bolsa grande para ocultar mercancía, mintió Vance con naturalidad. Extendió la mano y agarró la correa de la bolsa de lona. Por favor, no, suplicó Hattie, intentando sujetarse. Es un pastel de durazno, se va a derramar. ¡Suelta la bolsa!, gritó Vance. Tiró de ella con fuerza. Hattie, frágil y sorprendida, se soltó. La bolsa se le escapó de las manos. No se cayó sin más. Vance la arrojó descuidadamente sobre los adoquines de hormigón. ¡Crack! El sonido del plato de Pyrex rompiéndose dentro de la bolsa fue espantosamente fuerte. Un momento después, un jarabe espeso y pegajoso y trozos de melocotón empezaron a filtrarse por la lona, formando charcos alrededor de la tela polvorienta. Hattie jadeó, llevándose las manos a la boca. Mi plato, el zapatero de Marcus. Vance miró el desastre con una mueca de disgusto. Mira eso, estás destrozando la propiedad pública. Eso también es vandalismo. El sonido de cristales rotos había hecho lo mismo que los gritos de Vance, ¿no? Atrajo a la audiencia. En el bar al aire libre conocido como Leon Dorned, las conversaciones se interrumpieron, los tenedores se bajaron, la gente se giró en sus sillas. Una joven con traje sacó su teléfono. Un adolescente cerca de la fuente hizo lo mismo. Las luces rojas de recreo comenzaron a parpadear,
testigos silenciosos de la crueldad que se desataba. El agente Foley se removió incómodo. Miró la bolsa supurante, luego la expresión devastada en el rostro de la anciana. «Vance», susurró, acercándose a su compañero. «Quizás deberíamos relajarnos. De verdad que solo era comida». «Míralo». «Cállate, Foley», siseó Vance entre dientes. Se resistió a una orden legal y ahora ha creado un peligro biológico. Vance se volvió hacia Hattie, quien miraba la bolsa destrozada con lágrimas en los ojos nublados. No lloraba por la policía, lloraba porque había pasado 4 horas horneando ese pastel. Era el favorito de Marcus. Era su forma de decir, «Te quiero», sin palabras. «Lo rompiste», susurró Hattie, mirando a Vance. El miedo se alejaba, reemplazado por una lenta y ardiente chispa de ira que solo una madre conoce. «No tenías derecho. Te dije a quién esperaba. Y te dije que te movieras», contó Vance, rodeando el charco de jarabe. «Ahora levántate, vienes con nosotros». «¿Para qué?», exigió Hattie, permaneciendo sentada. Se agarró al borde del banco. «¿Por estar sentada? Por ser vieja y negra en un lugar que crees que no pertenezco. Por alteración del orden público. Por merodear. Y por no obedecer a un agente del orden público», recitó Vance, disfrutando de su poderío. Se quitó las esposas del cinturón. El metal resonó amenazadoramente. «Estás cometiendo un error, jovencito», dijo Hattie con firmeza. Su voz tenía ahora una extraña carga, un temblor de advertencia. «Un grave error. Mi hijo es un buen hombre, pero es muy protector. Si me tocas, te arrepentirás». Vance se rió. Era un ladrido fuerte que resonó en los edificios de cristal. «Es una amenaza. ¿Lo oíste, Foley? Está amenazando a un agente. Añade agresión a los cargos». «No es una amenaza», dijo Hattie con calma. «Es una promesa». «Sí, se lo diremos al juez». Vance agarró a Hattie del brazo. La agarró con fuerza, dejándola magullada. La levantó del estrado con una fuerza innecesaria. «¡Ay, me lastimas!», gritó Hattie, haciendo una mueca de dolor al ser jalada de su hombro artrítico. «Deja de resistirte», gritó Vance para las cámaras. Aunque ella no hacía tal cosa, la giró, presionando su pecho contra el frío metal de la farola. «Oye», gritó una voz entre la multitud. Era un hombre con chándal que avanzaba. «Cuidado con ella, hombre. Tiene 70 años. «¡Atrás!», gritó Foley, señalando al civil con el dedo, con la mano cerca de su taser. «Esta es una investigación policial en curso. No se acerquen o se les unirá». La multitud rugía de descontento, pero el miedo los mantenía a raya. Sin embargo, seguían grabando. Internet ya empezaba a despertar. Vance le retorció los brazos a Hattie por la espalda. Ella soltó un agudo grito de dolor. Las esposas hicieron clic, una, luego la otra. Estaban demasiado apretadas. El frío acero se clavó en la fina piel de sus muñecas. «Por favor», jadeó Hattie, con la mejilla pegada al poste. «Mi bolso en el bolsillo lateral. Mi teléfono, necesito llamarlo». «Está cerca, tienes una llamada en la comisaría», dijo Vance, revisando sus bolsillos en busca de armas. No encontró nada más que un pañuelo y un rollo de caramelos de menta. Los tiró al suelo. «No lo entiende», suplicó Hattie, respirando entrecortadamente. Es coronel». «No, comandante. El comandante Marcus Johnson». Vance hizo una pausa. Miró a Foley y ambos estallaron en carcajadas. «¿Comandante?», se burló Vance. «Señora, hace 5 minutos dijo que estaba en el ejército. Ahora es comandante». «¿Qué sigue? ¿Es el secretario de Defensa? ¿Es Batman?» «Está al mando del Delta», dijo Hattie. Las palabras le salían tensas. La unidad de la sombra. Vance puso los ojos en blanco con tanta fuerza que parecía doloroso. «Bueno, abuela, ves demasiadas películas. Unidad de la sombra»,
Dios mío, subámosla al coche antes de que diga que es la reina de Inglaterra. Vance la empujó hacia adelante. Hattie tropezó con sus zapatos ortopédicos, que rozaron el pavimento. Casi se cae, pero Foley la sujetó del brazo con fuerza, pero lo suficiente para mantenerla en pie. Mientras la llevaban hacia la patrulla, Hattie volvió a mirar la bolsa de lona destrozada que yacía en el charco de jarabe de melocotón. Parecía la escena de un crimen, el asesinato de algo dulce e inocente. «Mi bolso», susurró. «Déjalo», dijo Vance. «Saneamiento recogerá tu basura». La metió a empujones en la parte trasera del coche patrulla. El asiento de plástico duro era implacable. La jaula la separaba del asiento delantero, haciéndola sentir como un animal rabioso. Vance se subió al asiento del conductor y cerró la puerta de golpe. El aire acondicionado estaba a tope, helando el sudor de la frente de Hattie. ¿De verdad crees que su hijo es alguien?, preguntó Foley nervioso mientras se abrochaba el cinturón. Parecía bastante específica con eso de comandante. Vance puso la marcha y se alejó de la acera, haciendo luces intermitentes para dispersar a los peatones. «Fo, escúchame. La gente miente, sobre todo a gente como ella a la que pillan. Si su hijo fuera comandante de una unidad secreta Delta, ¿crees que su madre estaría sentada en un banco del parque con una bolsa de basura y un vestido de 1980? Los comandantes ganan un dineral. Sus madres viven en barrios cerrados. No toman el autobús a Silver Lake». Vance miró por el retrovisor y miró a Hattie a los ojos. «No te preocupes, cariño. Te procesaremos y te meteremos en una celda en 20 minutos. Quizás tu comandante pueda venir a rescatarte con dinero del Monopoly». Hattie no respondió. Solo cerró los ojos y rezó. «Señor, mantén a Marcus tranquilo. No dejes que incendie la ciudad cuando se entere». Sin que Vance lo supiera, justo cuando la patrulla doblaba la esquina, una enorme camioneta blindada negra mate con ventanas tintadas y sin matrícula se acercó lentamente a la acera donde Hattie había estado sentada. La ventanilla bajó, un hombre con hombros anchos como un portal. Y las cicatrices en sus nudillos asomaban. Vio el cristal roto. Vio los melocotones derramados. Vio la huella de una bota de policía en el almíbar. Presionó un botón en su auricular. Su voz era un retumbar bajo, como un trueno lejano antes de una tormenta. «Aquí, fantasma. Estoy en el punto de extracción. El objetivo ha desaparecido. Señales de forcejeo». Se detuvo, observando a la multitud hasta que sus ojos se encontraron con los del adolescente, que seguía con el teléfono en la mano y parecía aterrorizado. El hombre de la camioneta le hizo un gesto al chico para que se acercara. El chico se acercó temblando. «¿Dónde está?», preguntó el hombre. «Se la llevó la policía», balbuceó el chico. «La arrestaron». Se burlaban de ella por su hijo. La mirada del hombre se volvió fría. La temperatura en los alrededores pareció bajar 10 degrees. «¿De verdad?», dijo en voz baja. Volvió a tocarse el auricular. «Base. Aquí es fantasma. Activen el protocolo rojo. La policía local tiene el activo y acaba de declarar la guerra». La cuarta comisaría contrastaba marcadamente con el lujo reluciente de Silver Lake Plaza. Olía a café rancio, cera para pisos y miseria. Las luces fluorescentes zumbaban en el cielo con un zumbido que provocaba dolor de cabeza. El oficial Vance paseó a la señora Hattie May por el bullpen, como un cazador de trofeos arrastrando una presa. La sujetó con fuerza del brazo, ignorando su leve cojera. El oficial Foley la siguió, con el papeleo en la mano, aunque parecía cada vez más mareado. «¿Qué tenemos aquí, Vance?», otro jefe del cártel. El sargento de guardia, un hombre corpulento llamado Miller, ni siquiera levantó la vista de su crucigrama. «Mejor SGE». Vance sonrió, inclinado sobre el escritorio. «Tenemos a la mente maestra de la red de merodeo de Silver Lake. Se negó a obedecer una orden legal, se resistió al arresto». «Mira esto», me amenazó. Dijo que su hijo vendría y me haría arrepentir. Miller levantó la vista, observando a la mujer menuda y temblorosa del vestido floreado.
¿Ella? ¿Te amenazó? Es una bocazas, dijo Vance, quitándole las esposas a Hattie, pero empujándola hacia el mostrador de fichajes. Afirma que su hijo es comandante de una unidad Delta secreta. Puedes creer la ilusión. Supongo que la ficharemos, la dejaremos enfriar en el tanque unas horas, y luego quizá llamemos a servicios sociales para que recojan a la abuela. Hattie se frotó las muñecas. Ya se le estaban formando ronchas rojas, donde el metal se le había clavado en la piel. Se irguió, alisándose el cardigan. Quisiera hacer mi llamada ahora, por favor. Vance se rió. Primero el procesamiento, luego la llamada. Si los teléfonos funcionan, han estado fallando todo el día. Empujó la almohadilla de tinta hacia ella. Huellas dactilares. No las manches. Mientras Hattie presionaba sus dedos temblorosos sobre el escáner digital, la máquina emitió un código de error. Error. Anulación de la autorización de seguridad. Trampa, murmuró Vance, golpeando el lateral del monitor. El sistema se congela otra vez, solo la impresora manual. Mientras Vance manipulaba las tarjetas de tinta, Hattie cerró los ojos. Podía sentir una vibración en el aire. No era el metro. Era algo que había sentido años atrás, cuando Marcus llegó a casa de permiso. Una energía, una tormenta. La agente Hattie dijo en voz baja, «Deberías dejarme llamarlo. Odia que lo hagan esperar». «¿Y si rastrea mi teléfono?» «Señora, cállese de su hijo imaginario», espetó Vance. «Tómenle una foto». La obligaron a ponerse de pie contra la tabla de altura. El flash de la cámara la cegó por un segundo. Jane Doe, decía la pantalla porque se negó a dar su dirección hasta hablar con Marcus. Vance la agarró del brazo de nuevo. «Muy bien, a la jaula. Estamos llenos en la celda individual, así que entrarás con el resto». «Vance, vamos», intervino Foley con la voz quebrada. «Llévalas a la sala de descanso o algo así». «Es mayor. Es sospechosa», ladró Vance, sin trato especial. Tal vez una noche en el tanque le enseñe a respetar la placa. La condujo por un pasillo con barrotes de acero. La celda estaba llena de mujeres detenidas por narcóticos, prostitución y agresión. Cuando la puerta se abrió y Hattie fue empujada dentro, la conversación en la celda se interrumpió. Las otras mujeres miraron confundidas a la abuela con el hábito religioso. Carne fresca. Una mujer con un tatuaje en la cara la miró con desdén desde un rincón, pero no le hacía ninguna gracia. Incluso ella parecía desconcertada por la presencia de Hattie. Hattie encontró un pequeño espacio en un banco de metal y se sentó. Cruzó las manos sobre el regazo y empezó a tararear de nuevo. Su mirada está fija en el gorrión. De vuelta en su escritorio, Vance chocó los 5 con un patrullero que pasaba. «Horas extras fáciles, cariño. Voy a comprar una dona». Se sentó frente a su computadora a escribir el informe del arresto. Escribió que el sujeto mostró un comportamiento agresivo y afirmó tener vínculos con oficiales militares para intimidar a los oficiales. Presionó Enter. La pantalla se quedó en negro. «¿Qué demonios?». Vance tecleó. Nada. Al otro lado de la sala, el teléfono del sargento Miller se quedó sin sonido a media frase. «Hola». «Hola». De repente, todos los teléfonos de la comisaría, fijos y móviles, empezaron a sonar simultáneamente. Era una cacofonía ensordecedora y discordante. Timbre, timbre, timbre. «¡Que pare!», gritó alguien. Entonces, tan bruscamente como empezó, el timbre cesó. El silencio se apoderó de la sala. Las pesadas puertas de seguridad principales de la entrada de la estación, con cerradura magnética y que requerían un zumbido, se abrieron de repente con un fuerte golpe. Las luces parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron, sumiendo por completo la estación sin ventanas en una oscuridad total. Las luces rojas de emergencia cobraron vida, bañando la habitación con un resplandor rojo sangre. «¡Apagón!», gritó Miller. «¡Que alguien traiga el generador!».
Mi computadora está quemada, gritó otro policía. Vance se levantó. Sintió un extraño nudo en el estómago. Miró su celular. No tenía señal. La pantalla era solo un vacío negro. «¡Fo!», gritó Vance. «Ve a revisar la caja de fusibles». «No puedo», balbuceó Foley desde cerca de la ventana. «¿Por qué no?». «Porque sí», susurró Foley, señalando hacia afuera. «Tienes que mirar la calle». Vance se acercó a la ventana y miró a través de las persianas. Se le heló la sangre. La calle frente a la comisaría número 4 no estaba vacía. Estaba abarrotada, pero no de gente. 3 enormes vehículos blindados de transporte de personal, APC, de color negro mate, bloqueaban la calle de acera a acera. No tenían marcas, ni matrículas, solo una armadura elegante y aterradora. Por encima, el rítmico zumbido de un helicóptero sacudió el cristal. Un halcón negro sobrevolaba a baja altura, con su foco iluminando directamente el vestíbulo de la comisaría, cegándolos. «¿Quiénes son?», preguntó Miller, uniéndose a ellos en la ventana, con el rostro pálido bajo la luz roja. «¿SWAT?». «Eso no es SWAT», susurró Vance. «Eso es militar». Las puertas de los vehículos blindados se abrieron. Los hombres salieron en tropel. Se movían con una fluidez que hacía que los policías de la comisaría parecieran guardias de seguridad de un centro comercial. Vestían equipo táctico negro, cascos balísticos integrales y portaban rifles que parecían sacados de una película de ciencia ficción. No gritaban. No corrían. Fluían como agua, rodeando el edificio en segundos. «¿Es un simulacro?», preguntó Foley, con el pánico en la voz. «¿Es un ataque terrorista?». «Cierren las puertas», gritó Vance, buscando su arma. «Las puertas ya están abiertas», gritó Miller. El corte de luz lo desbloqueó todo. A través de la neblina roja del vestíbulo, las puertas principales se abrieron. La atmósfera dentro del cuarto distrito pasó de la confusión al miedo primario. Los policías que llevaban años intimidando a los carteristas, de repente se dieron cuenta de que eran los peces más pequeños del océano. Un bote rodó por el suelo del vestíbulo. Siseó. «¡Gat!», gritó alguien, pero no era gas lacrimógeno. Era una cortina de humo localizada, blanca y espesa, que oscurecía la entrada. A través del humo, miras láser verdes cortaban el aire. Docenas de ellos danzaban sobre el pecho de los oficiales. Armas en el suelo, manos donde pudiéramos verlos. La voz era amplificada, mecánica y aterradoramente fuerte. No provenía de un megáfono. Parecía provenir de las mismas paredes. «¡Hazlo!», gritó Miller, levantando las manos. «¡Bájenlas! ¡No disparen!». Vance dudó. Su mano se cernía sobre su Glock. Un punto láser rojo apareció directamente en su frente. Luego otro en su pecho. Luego 3 más en su torso. «Oficial Vance», resonó una voz desde el humo. «Si su mano se acerca 1 centímetro más a esa funda, dejará de existir». Vance se quedó paralizado. «¿Cómo saben mi nombre?». Con un temblor violento, Vance se desabrochó el cinturón y lo dejó caer al suelo. Del humo blanco emergió una fila de soldados. Se desplegaron, asegurando la sala con una eficacia aterradora. Apretaron a los oficiales de guardia sin que nadie pudiera siquiera pestañear. No eran esposas policiales. Eran dispositivos de inmovilización de tipo militar. Los soldados se apartaron. Un hombre pasó por el centro. No llevaba casco. Vestía un traje táctico gris carbón sin insignias, con las mangas arremangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y cubiertos de cicatrices. Llevaba gafas de sol oscuras incluso dentro. Su presencia dejaba sin aliento a la sala. Caminaba con la gracia de un depredador, lento y pausado. Era el hombre de la camioneta, el comandante Marcus Ghost Johnson. Se detuvo en el centro del bullpen. No gritó, no chilló. Simplemente se quitó las gafas de sol y se las colgó del chaleco. Sus ojos eran oscuros,
ardían con una rabia fría y calculada, infinitamente más aterradora que gritar. «¿Quién es el comandante de guardia?», preguntó Marcus. Su voz era tranquila, mortalmente serena. El sargento Miller, ahora mismo atado con bridas en el suelo, tartamudeó. «Soy el sargento Miller, Sir Miller». Marcus lo miró. «Sargento Miller, tiene una prisionera fichada hace 20 minutos, una mujer mayor». «Creo que sí». Miller chilló. «¿Dónde?» «En la celda B, al final del pasillo». Marcus les hizo una señal a 2 de sus hombres. «Aseguren el pasillo. Si alguien se interpone en mi camino, neutralícenlo». «Sí, comandante», respondieron los soldados al unísono. Marcus giró la cabeza, observando la habitación hasta que sus ojos se posaron en Vance. Vance estaba de pie cerca del dispensador de agua, con las bridas cerradas, sudando profusamente. Marcus se acercó a él. Se detuvo a centímetros del rostro de Vance. Vance, que solía ser mucho más alto que los sospechosos, se sintió pequeño, diminuto. «Usted debe ser el oficial Vance», dijo Marcus en voz baja. «Solo estaba haciendo mi trabajo». Vance tartamudeó. Su bravuconería se desvaneció por completo. «Estaba merodeando». Marcus miró la placa con el nombre de Vance. Luego miró las botas que llevaba. Notó una leve mancha pegajosa de naranja en la punta de la bota derecha. Pastel de melocotón. Marcus tensó la mandíbula. Una vena latía en su sien. «Le pateaste el bolso», susurró Marcus. «Fue un accidente», mintió Vance con voz aguda. «Pensé que era un arma». «Le pateaste el almuerzo a una mujer de 72 años», corrigió Marcus. «Y te burlaste de ella. Le dijiste que su hijo, yo, era imaginario». Marcus se acercó. «Soy el Vance real y tu peor pesadilla». Se giró hacia sus soldados. «Que se quede aquí. No lo dejen hablar. Si abre la boca, amordácenlo». Marcus se giró y caminó por el pasillo. Los tacones de acero de sus botas resonaban contra el linoleum. Llegó a la celda. Las mujeres del interior estaban apretadas contra la pared del fondo, aterrorizadas por el alboroto y las repentinas luces rojas. En el centro del banco, Hattie May estaba sentada tranquilamente. Al ver la silueta en la puerta, sus hombros finalmente se relajaron. «Marcus», dijo con la voz ligeramente quebrada. «Mamá», respondió Marcus. El hielo en su voz se derritió al instante. Le hizo una señal a un soldado que portaba una pesada herramienta hidráulica. «Ábrala, señor. Podemos conseguir las llaves». Dije que la abriera. Crujido. La herramienta hidráulica arrancó la cerradura de la puerta de acero como si fuera de papel de aluminio. La puerta se abrió de golpe. Marcus entró en la celda sucia. Ignoró a los demás prisioneros. Fue directo hacia su madre y se arrodilló sobre una rodilla en el suelo mugriento, indiferente a sus pantalones tácticos. Le miró las muñecas, las marcas rojas estaban irritadas e hinchadas. Le tomó las manos con suavidad. «Siento haber llegado tarde, mamá», susurró con la voz cargada de emoción. Hattie sonrió, extendiendo una mano temblorosa para acariciarle la mejilla. «Sabes que no me importa esperar, cariño. Pero te rompieron el plato y el zapatero ya no está. Te compraré 1000 platos», dijo Marcus. «Te compraré un huerto de duraznos». Se levantó, ayudándola a ponerse de pie con infinita ternura. Se quitó el chaleco táctico, dejando al descubierto una camiseta negra debajo, y le echó el grueso y cálido chaleco de Kevlar sobre los hombros como si fuera un abrigo. «Vamos», dijo, «vámonos». Al salir de la celda, Hattie miró a las demás mujeres. «Adiós, señoritas. Cuídense todos». Marcus la guió de vuelta al bullpen. La sala estaba en silencio salvo por el zumbido de las luces de emergencia. Todos los policías estaban en el suelo. Marcus se detuvo frente a Vance de nuevo. Hattie se detuvo con él. Vance levantó la vista, con los ojos empapados de sudor. Miró a la frágil mujer envuelta en el chaleco de comandante y luego al hombre corpulento que estaba a su lado.
Oficial Vance, dijo Marcus. Quería saber quién era yo. Comando la unidad de reconocimiento Delta Ghost. Respondemos directamente al Estado Mayor Conjunto y al presidente. Nos especializamos en desmantelar células terroristas y regímenes corruptos. Marcus hizo una pausa, observando la sucia comisaría. Hace 10 minutos. He declarado esta comisaría zona hostil según el artículo 99 de la Ley Federal Anticorrupción. Vance abrió los ojos de par en par. No puedes hacer eso. Acabo de hacerlo, dijo Marcus. Mi equipo ya accedió a tus servidores. Encontramos las grabaciones borradas de la cámara corporal. Encontramos los informes de arresto editados. Encontramos el robo de pruebas. Marcus sonrió, pero era una sonrisa de tiburón. No solo arrestaste a mi madre, Vance, acabas de exponer a todo tu departamento. No irás a asuntos internos, irás a un tribunal militar. Marcus se volvió hacia su madre. ¿Lista para ir, mamá? Sí, cariño, dijo Hattie. Miró a Vance por última vez. Te dije que es muy protector. Marcus la guió hacia la puerta principal, pasando el humo, los láseres y hacia la camioneta negra que la esperaba. Pero la pesadilla para el oficial Vance apenas comenzaba. Para cuando el convoy del comandante Marcus Johnson salió de la cuarta comisaría, el sol ya se había puesto, pero la calle estaba más iluminada que al mediodía. Las luces intermitentes de 50 furgonetas de noticias, patrullas de distritos vecinos y un helicóptero de noticias sobrevolando la calle convirtieron la cuadra en un caótico espectáculo de luces. El video grabado por el adolescente en Silver Lake Plaza había resonado en Internet como una bomba atómica. El título: Una anciana de Copper Salts patea su comida. El karma instantáneo se convirtió en tendencia mundial en 2 horas. Millones de personas vieron al agente Derek Vance burlarse de la señora Hattie May. Oyeron el crujido repugnante del plato de Pyrex. Vieron el miedo en sus ojos. Y entonces vieron llegar las camionetas negras. Afuera de la comisaría, un hombre frenético con camisa blanca y corbata desajustada intentaba abrirse paso entre una fila de soldados armados. Era el jefe de policía, Robert Anderson. Sudaba, tenía la cara roja y gritaba: «Esta es mi comisaría. No pueden dejarme fuera de mi propio edificio», le gritó Anderson a un operador de Delta que permanecía inmóvil junto a la cinta amarilla. «Tengo al alcalde al teléfono. ¿Quién manda aquí?» El soldado ni pestañeó. Esta es una escena de un crimen federal restringida por el Protocolo de Seguridad Nacional 7 Alfa. «Retroceda, señor». Escena del crimen. «¿Qué crimen?», balbuceó Anderson. «Fue un arresto erróneo. Claro, despediremos al tipo, pero no pueden confiscar una estación entera». El soldado se dio un golpecito en el auricular y luego miró al jefe. «Señor, el crimen no es el arresto. El arresto fue solo el detonante. El delito son los $3 millones blanqueados del cártel que acabamos de encontrar en la caja fuerte del depósito de pruebas de la comisaría, y el libro de contabilidad digital en la computadora del agente Vance, que vincula a 6 agentes con una red de extorsión». El rostro de Anderson palideció. Los gritos cesaron al instante. Las cámaras detrás de él destellaron sin parar, capturando el momento exacto en que el jefe se dio cuenta de que su carrera había terminado. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, mientras Hattie May estaba sentada en un sofá de terciopelo en la suite presidencial del Ritz-Carlton, la habitación estaba en silencio y olía a orquídeas frescas. Un médico acababa de tratarle las muñecas con un gel refrescante y vendarlas. Marcus se sentó frente a ella. Ya no llevaba su chaleco táctico, solo su camiseta negra. Parecía cansado, pero sus ojos eran tiernos al mirarla. «¿Cómo están las muñecas, mamá?» «Están bien, cariño», dijo Hattie, admirando la vista de las luces de la ciudad. «No tenías que hacer todo esto. El hotel, los soldados afuera». «Es demasiado. No es suficiente», respondió Marcus, con la voz ligeramente endurecida. «Revisé los antecedentes de Vance mientras íbamos en coche. Ya lo ha hecho antes, mamá. 12 quejas en 4 años.
fuerza excesiva, discriminación racial, acoso. Todas y cada una de ellas fueron perdidas o desestimadas por sus superiores. Es un depredador que se esconde tras una placa. Hattie suspiró. Parecía asustado al final. Debería estarlo, dijo Marcus. No voy a despedirlo sin más. Voy a asegurarme de que nunca ejerza poder sobre otro ser humano mientras viva. Llamaron a la puerta. Una de las tenientes de Marcus, una mujer llamada Sarah Viper Jenkins, entró con una tableta. «Comandante», dijo, «hemos descifrado los discos duros de la comisaría. Tiene que ver esto. Eso explica por qué Vance se empeñó tanto en trasladar a tu madre». Marcus tomó la tableta. Repasó una serie de mapas y mensajes de texto recuperados del teléfono de Vance. Entrecerró los ojos. «¿El banco?», murmuró Marcus. «¿Qué es?», preguntó Hattie. «El banco en el que estaba sentada», explicó Marcus, levantando la vista. No se trataba de merodear. No se trataba de los dueños de la plaza. Giró la tableta para mostrársela. Ese banco es un punto de entrega. Vance y su compañero Foley estaban protegiendo a un traficante local. Dejan paquetes pegados con cinta adhesiva debajo de ese banco todos los martes a las 2 p.m. Estaba sentada allí a la 1:45 p.m. Hattie se quedó sin aliento, así que no intentaba mantener limpio el parque. «No», dijo Marcus con un gruñido peligroso que volvió a su voz. «Intentaba moverte para poder cobrar su soborno. Te agredió porque interferías con su negocio de drogas». Marcus se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad parecía tranquila desde arriba, pero allá abajo las ratas correteaban. «Sara», ordenó Marcus sin darse la vuelta. «Señor, entregue los archivos a la prensa». Todos. Los registros de drogas, los mensajes, las grabaciones de la cámara corporal que intentó borrar, todo. «Señor, eso provocará un motín», advirtió Sara. «Destruirá la reputación del departamento». «Bien», dijo Marcus. «Que se queme. Luego lo reconstruimos con personas que merecen el uniforme». El oficial Derek Vance ya no estaba en una celda cómoda. Lo habían transferido a un centro de detención clandestino federal, normalmente reservado para terroristas nacionales. La habitación estaba fría, una mesa de acero inoxidable atornillada al suelo. No había espejo retrovisor, solo una cámara en la esquina con una luz roja parpadeante. Vance llevaba un mono naranja 2 tallas más grande. Le habían quitado la placa, la pistola, el teléfono y la dignidad. Llevaba 6 horas sentado allí, sin abogado, sin llamada. Gritó llamando a su representante sindical hasta quedarse ronco. Pero los guardias, policías militares enmascarados, ni siquiera habían reconocido su existencia. La pesada puerta de acero vibró y se abrió. Vance se animó, esperando a un abogado. En cambio, entró un hombre con un elegante traje azul marino. Llevaba un maletín de cuero. No parecía un policía. Parecía un tiburón con piel humana. «¿Quién eres?», preguntó Vance con voz ronca. «Quiero a mi abogado. Tengo derechos». El hombre se sentó. Dejó el maletín sobre la mesa. Lo abrió lentamente, alineando sus bolígrafos. «Mi nombre es el fiscal especial William Sterling. Y en cuanto a sus derechos, bueno, ese es un tema complicado, señor Vance. Soy policía», gritó Vance, golpeando la mesa con la mano. «Lo somos», corrigió Sterling con calma. A partir de las 8:00 de esta mañana, su empleo fue despedido. Su pensión ha sido congelada. Su sindicato ha emitido un comunicado desmarcándose de usted. Se refirieron a sus acciones como una conducta criminal indefendible. Vance se recostó en su silla. «No pueden hacer eso. Es solo una redada merodeadora que salió mal». Sterling sacó una foto de su expediente y la deslizó sobre la mesa. Era una foto del banco del parque. Debajo, pegado a las tablas metálicas, había un sobre lleno de dinero. «Encontramos el punto de entrega, Derek»,
dijo Sterling. Y encontramos los mensajes entre tú y el proveedor. Saca esa bolsa vieja de ahí. El paquete está caliente. Eso es lo que le enviaste a Foley, ¿verdad? Vance palideció. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Esta es la situación, continuó Sterling con voz desprovista de compasión. No lo acusamos de agresión simple. Lo acusamos de conspiración, extorsión, violaciones de derechos civiles federales y tráfico de drogas. Dado que usó su placa para facilitar un delito, las normas de sentencia son severas. ¿Qué tan grave?, susurró Vance. Mínimo 25 años, prisión federal, sin libertad condicional. Vance se tapó la cara con las manos. Empezó a llorar. No eran lágrimas de remordimiento, sino de autocompasión. Tengo familia, sollozó. Tengo una hipoteca. Solo intentaba ganar un poco más. El sueldo es una miseria. No entiendes la presión. No me importa. Una nueva voz dijo desde la puerta. Vance levantó la vista. El comandante Marcus Johnson estaba allí de pie, no llevaba uniforme. Vestía una camisa sencilla y vaqueros, sosteniendo un plato de Pyrex humeante y fresco cubierto con papel de aluminio. Marcus entró en la habitación. El aire parecía volverse más denso. Sterling se levantó y se hizo a un lado, cediéndole la palabra al comandante. Marcus puso el plato en la mesa. El aroma a melocotones calientes y canela llenó la habitación estéril. ¿Qué? ¿Qué es esto?, preguntó Vance, sonándose la nariz. Mi madre hizo esto, dijo Marcus en voz baja. Se quedó despierta hasta tarde anoche, incluso con las muñecas doloridas, para preparar otro. Insistió en que te lo trajera. Vance miró el plato, confundido. ¿Por qué está envenenado? Marcus rió con una voz seca y humilde. No, mi madre no es como tú, Vance. No hace daño a la gente. Dijo que ese hombre tiene un vacío en el alma, Marcus. Quizás solo tiene hambre. Quería que comieras algo caliente antes de irte. Vance miró el plato envuelto en papel aluminio. La amabilidad lo golpeó más fuerte que un puño. Lo hizo sentir pequeño. Le hizo darse cuenta de lo vil que había sido. Lo siento, balbuceó Vance. Por favor, comandante, lo siento. No sabía quién era. Ese es el problema, dijo Marcus, inclinándose hacia su rostro a centímetros de Vance. No deberías tener que saber quién es para tratarla con dignidad. Da igual si es la madre de un comandante o una mujer sin hogar y sin nada. Hiciste un juramento para protegerla y, en cambio, la trataste como basura porque la creías débil. Marcus se enderezó. Creíste que eras el depredador, Vance. Creíste que eras el lobo. Pero olvidaste una cosa. ¿Qué?, susurró Vance. Los lobos corren en manada, dijo Marcus. Y acabas de atacar a la madre del alfa. Marcus asintió a Sterling. Es todo tuyo. Entiérralo. Marcus se dio la vuelta y salió. No miró atrás. Sterling volvió a sentarse y destapó su bolígrafo. Ahora, señor Vance, hablemos de su compañero. Foley. Está en la habitación de al lado y ahora mismo lo está contando todo para llegar a un acuerdo. Si quieres ver la luz del sol antes de los 80, te sugiero que empieces a hablar. Fuera de la sala de interrogatorios, Marcus caminaba por el largo pasillo. Sacó su teléfono. Tenía un mensaje de Hattie. ¿Le diste el zapatero? Sí, quiero, cariño, respondió Marcus. Sí, mamá. Lo recibió. Bien. El odio no puede expulsar al odio, Marcus. Solo el amor puede hacerlo. Ven a casa a cenar. Marcus sonrió finalmente, dejando que la tensión abandonara sus hombros. Salió a la brillante luz del sol, dejando atrás la oscuridad de la prisión. Pero la historia aún no había terminado. El juicio se aproximaba y el mundo lo observaba. La mañana del juicio, el Tribunal Federal parecía menos un palacio de justicia y más una fortaleza sitiada. Habían pasado 6 meses desde el incidente en Silver Lake Plaza, pero la ira pública no se había calmado.
se había consolidado en una firme y exigente exigencia de rendición de cuentas. Barricadas bordeaban las escaleras. A un lado estaban los partidarios de la línea azul, aunque eran pocos y cabizbajos, avergonzados por el hombre al que supuestamente apoyaban. Al otro lado, miles de ciudadanos se congregaron hombro con hombro. Sostenían carteles pintados en rojo y negro. La dignidad no tiene edad, y ninguna placa está por encima de la ley. A las 8:45 a.m., una camioneta del Departamento de Correccionales llegó a la entrada lateral. La multitud estalló en un rugido de desaprobación. A través de la ventana trasera enrejada, el ex oficial Derek Vance se asomó. No se parecía en nada al tirano fanfarrón que había aterrorizado la plaza. Su pelo rapado le había crecido formando mechones grises y desiguales. Su rostro estaba demacrado, con las ojeras de un hombre que no había dormido bien en medio año. Vestía un traje barato y de mala calidad que le había proporcionado su defensor público, con el cuello suelto alrededor de su cuello encogido. Minutos después, un convoy de 3 camionetas negras se deslizó hasta la acera. La multitud guardó silencio y prorrumpió en respetuosos aplausos. El comandante Marcus Johnson salió primero, observando el perímetro con la mirada experta de un depredador, asegurándose de que su territorio estuviera a salvo. Vestía un traje gris oscuro que le costaba contener los hombros, con la corbata perfectamente anudada. Metió la mano en el vehículo y ofreció una mano. La señora Hattie Mae Johnson apareció. Lucía majestuosa. Llevaba un vestido morado oscuro, el color de la realeza, y un sombrero a juego. No parecía una víctima. Parecía una matriarca. Dentro de la sala 4B, el aire olía denso a cera para pisos y sudor nervioso. El jurado estaba compuesto por 12 ciudadanos comunes que se negaron a mirar a Vance a los ojos. El fiscal especial William Sterling caminaba de un lado a otro como una pantera. No necesitaba dramatismo. Tenía la verdad. «Damas y caballeros», empezó Sterling, resonando en las paredes de caoba. La defensa intentará decirles que Derek Vance era un oficial estresado, que tenía un mal día. Dirán que cometió un error de procedimiento, pero estamos aquí para demostrar que la crueldad no fue su error. Fue su modelo de negocio. El primer golpe fuerte llegó cuando el ex socio de Vance, Brad Foley, subió al estrado. Foley, con aspecto aterrorizado y un cardigan beige, había llegado a un acuerdo. No miraba a Vance. «Señor Foley», preguntó Sterling apoyándose en el podio. ¿Por qué se acercó el agente Vance a la señora Johnson ese día? «Por el estrado», susurró Foley. «Por favor, hable más alto», ordenó el juez. «Por el estrado», dijo Foley con la voz temblorosa. No se trataba de merodear. Ese estrado era un punto de entrega. Teníamos un trato con los traficantes locales. Pegaban dinero debajo del asiento con cinta adhesiva. La anciana, la señora Johnson, estaba sentada sobre el dinero. Vance temía que el sargento pasara en coche y viera el paquete antes de que pudiera agarrarlo. Una exclamación de asombro recorrió la galería. La narrativa de mantener el orden público se hizo añicos al instante. Vance no era un policía estricto. Era un criminal desesperado que protegía su botín. Entonces llegó el video. Las luces se atenuaron. Las enormes pantallas en la pared cobraron vida. Por millonésima vez, el mundo vio a Vance patear la bolsa de lona. En el silencio de la sala, el sonido se amplificó. ¡Crack! El sonido del plato de Pyrex al romperse fue visceral. Sonó como un hueso al romperse. En la pantalla la voz de Hattie temblaba. «Mi plato», el zapatero de Marcus. En la sala, la verdadera Hattie permanecía estoica, con una lágrima deslizándose por su mejilla. Marcus, sentado a su lado, no pestañeó. Miraba fijamente la nuca de Vance, con una intensidad que podría haberle abierto un agujero en el cráneo. Vance se hundió aún más en su silla, incapaz de soportar su propia crueldad. El abogado de Vance, un abogado de oficio llamado Sr. Klein, hizo todo lo posible. Llamó a testigos que afirmaron que Vance era un hombre de familia.
Habló del estrés del trabajo. Mi cliente simplemente perdió los estribos, argumentó Klene con voz débil. No sabía quién era ella. Fue un error de juicio. No malicia. El fiscal Sterling se puso de pie para refutar la acusación. No gritó. Se dirigió al estrado del jurado con una sola hoja de papel en la mano. La defensa argumenta que el señor Vance no sabía quién era, dijo Sterling en voz baja. Como si saber que era la madre de un comandante la hubiera hecho digna de respeto. Como si una mujer sin hogar o la madre de un conserje merecieran ser agredidas. Sterling se volvió hacia Vance. No abusó de ella porque no la supiera. La abusó porque la consideraba nadie. Y esa es, damas y caballeros, la razón por la que es peligroso. El jurado deliberó menos de 2 horas. Al regresar, el presidente, un maestro de escuela con gafas severas, se puso de pie. En el caso de Estados Unidos contra Derek Vance por privación de derechos civiles y lesiones corporales, declaramos al acusado culpable de crimen organizado. Culpable. De conspiración para distribuir sustancias controladas. Culpable. Los veredictos de culpabilidad llovieron como martillazos, 12 veces en total. Vance cerró los ojos. Su barbilla golpeó el pecho. Un sollozo escapó de su garganta. Un sonido patético que no despertó ninguna compasión en la sala. El juez Anthony Hargrave se ajustó la toga y bajó la vista por encima de sus gafas. Sr. Vance deshonró su uniforme. Traicionó su juramento e intentó aplastar el espíritu de una mujer que tiene más dignidad en su dedo meñique que usted en todo su cuerpo. El juez golpeó con su mazo. Lo condenó a 25 años de prisión federal. Además, debido a la naturaleza predatoria de sus delitos, ordenó la liquidación inmediata de su pensión y bienes personales para pagar una indemnización de $50,000 a la señora Johnson. Vance fue puesto de pie a la fuerza. Mientras los alguaciles se lo llevaban a rastras, las cadenas de sus tobillos repiqueteaban en el suelo. Miró hacia atrás una última vez. Vio a Marcus Johnson de pie, con la mano sobre el hombro de su madre. Marcus asintió levemente y con frialdad. Fin del juego. El juicio había terminado, pero la historia no. 2 semanas después, en el corazón del distrito con menos fondos de la ciudad, una multitud se congregó frente a un edificio ruinoso que había sido una licorería. Lo habían limpiado a fondo, pintado de un amarillo brillante y acogedor, y le habían instalado ventanas nuevas. Sobre la puerta, un letrero pintado a mano decía: La cocina comunitaria Hattie May. Hattie estaba de pie junto a la cinta, con las tijeras gigantes en la mano. Se giró hacia la multitud. Los periodistas le pusieron micrófonos en la cara, preguntándole por el cheque de restitución de $50,000. No quería su dinero, dijo Hattie a las cámaras con voz firme. El dinero proveniente del odio se siente sucio. Así que lo limpiamos. Usamos cada centavo para construir esto. Señaló el edificio. Este es un lugar donde no se necesita identificación. No se necesita cuenta bancaria. Solo se necesita apetito. Aquí nadie tendrá que irse. Marcus estaba de pie en la parte de atrás, apoyado en su camioneta negra, con los brazos cruzados, observando a su madre abrirse paso entre la multitud. La vio abrazar a un veterano sin hogar. La vio reír con un grupo de adolescentes. El comandante Johnson había liderado operaciones en desiertos y selvas. Había derrocado regímenes. Pero al ver a su madre de 72 años cortar la cinta e invitar a los necesitados a su hogar, comprendió algo profundo. Él era el músculo, pero ella era el poder. Dentro de la cocina, el olor ya se extendía hasta la calle. No era el olor a sopa institucional ni a pan duro. Era el aroma rico, dulce y mantecoso de melocotones, canela y azúcar moreno. «¡Pasen!», gritó Hattie. «El zapatero está caliente». Y por primera vez en años, el vecindario no se sentía como un objetivo. Se sentía como un hogar. Y así, amigos míos, fue como el arrogante oficial Vance lo perdió todo. Su placa, su libertad y su fortuna.
Todo por patear una bolsa de lona y subestimar el amor de una madre. Se creía el máximo depredador. Pero olvidó que incluso los leones temen el poder silencioso de una matriarca, especialmente si cuenta con el apoyo de una unidad Delta Force. Hattie convirtió un momento de humillación en un legado de esperanza, demostrando que la verdadera fuerza no radica en la fuerza física. Se trata de carácter. Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Crees que mis 5 años fueron suficientes para Vance o se libró fácilmente? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te dio escalofríos, dale a me gusta para apoyar el canal. Suscríbete para no perderte el drama de la próxima semana. Y comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que el karma siempre está pendiente. Gracias por escuchar. Y hasta la próxima. Cuídate y mantente